esta tarde orando, dando gracias al Señor por esa gran salvación que tenemos en Cristo. Pensar que esa muerte en la cruz hace 2000 años rompió el poder del pecado, rompió el poder de la muerte, rompió el poder de Satanás sobre nosotros. Y nuestra vida eterna está asegurada por esa muerte de Cristo en el Calvario. Todo lo demás que hacemos es un poco secundario, ¿no es cierto? Obviamente tenemos que estudiar la Biblia, aprender libros como Ageo, desarrollar ministerios en la iglesia, pero por tan importante que todo eso sea, no se compara con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Es el corazón del Evangelio y siempre es bueno recordar eso. Vamos a orar y encomendar la clase al Señor esta tarde. Padre amado, gracias por ese gran Salvador, el Señor Jesús, que dejó la gloria a tu diestra para venir a este mundo y vivió con tanta sencillez que a primera vista nadie se dio cuenta de quién realmente era. Pero Padre, en él estaba la plenitud de la deidad en forma humana. Y Padre, es increíble pensar que él permitió a los hombres maltratarlo y clavarlo en la cruz. Y lo permitió, Padre, porque era el plan eterno de nuestra salvación. Así que esta tarde, Padre, pedimos que al entrar al estudio de Ageo, tú nos ayudes a recordar con gratitud lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y Padre, que todo lo que vamos a estudiar lo hagamos en la sombra de la cruz, para que cualquier cosa que tú pidas de nosotros, lo hagamos con gozo, con alegría, y no sintiendo, Padre, que de alguna manera estás pidiendo más de nosotros de lo que es correcto. Padre, encomendamos la clase ahora, pedimos que tu Espíritu nos ayude a entender tu palabra y más que nada, Señor, aplicarla a nuestras vidas. Porque todos somos diferentes, Señor. Estamos en diferentes momentos de nuestra vida cristiana y anhelamos que tú nos hables para que podamos avanzar un poco más hacia la meta. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, ya les envié la separata, así que lo pueden tener a la mano si desean. Estamos estudiando esta tarde el libro de Ageo, el capítulo 1, versículos 8 al 11. Así que vamos a buscar el pasaje en la Biblia, Ageo, el capítulo 1, y vamos a leer versículos 8 al 11. A ver, vamos a pedir a alguien que quiere leer la Biblia esta tarde para nosotros, que tenga una buena señal, una voz clara, prenda su micrófono y lea Ageo 1 del 8 al 11, por favor. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Vamos a compartir la pantalla otra vez para poder ver la presentación.
Recuerden que cualquier pregunta lo pueden hacer por el chat para luego ir resolviendo en la medida que vamos avanzando el estudio. El tema para esta tarde es la disciplina de Dios por la falta de obediencia. Y el pasaje en Hebreos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Ahora, ¿cuál es el propósito del Señor para nuestras vidas? Creo que debe estar claro para cada creyente que somos llamados a reconocer y a glorificar a Dios en nuestras vidas. Esto es para todo creyente. Algunos somos llamados a dedicar nuestra vida completamente a su servicio. Personas como yo, el pastor Marco, el pastor Yur, somos llamados a dejar los negocios de la vida para dedicarnos a las cosas del Señor. Pero en realidad, todos, sin excepción, debemos estar dispuestos a poner a un lado nuestros intereses y dedicarnos a las cosas del Señor cuando las circunstancias lo ameriten. Pero en la iglesia vamos a encontrar dos tipos de creyentes. Dos tipos de creyentes. En primer lugar, hay algunos en la iglesia que son como Demas. ¿Se acuerdan Demas? El apóstol Pablo lo menciona en 2 Timoteo 4, versículo 10. Y con mucha tristeza, el apóstol Pablo dice, Demas me ha abandonado porque amó las cosas de este mundo. Pablo no niega que era creyente, pero Pablo reconoce con tristeza que le interesaba más sus propias cosas que los asuntos del reino de Dios. Quizá el apóstol Pablo tenía un trabajo para él, al igual que Pablo tenía para Timoteo, para Tito, pero además no le interesó servir al Señor. Tenía otros intereses y abandonó al apóstol Pablo. Y luego hay personas como Timoteo. Si leemos en Filipenses 3, los versículos 19 al 21, el apóstol Pablo dice, no tengo a nadie como Timoteo, que se interesa más en las cosas del reino que en sus propias cosas. Pablo reconoce que todos los demás, está hablando de creyentes, Pablo dice, todos los demás andan buscando lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero Timoteo marcaba una gran diferencia y por eso el apóstol Pablo valoraba mucho a Timoteo. Estamos estudiando este libro de Ageo y recordando la historia, después de 70 años en Babilonia, el pueblo de Dios fue llamado a volver de esa gran ciudad en Babilonia a la ciudad de Jerusalén que estaba en ruinas. Y la meta, el propósito era reconstruir el templo de Jehová. Empezaron bien reconstruyendo el altar, pero cuando surgió el problema por los samaritanos, rápidamente se desanimaron y dejaron la tarea de reconstruir. Y es en ese contexto que Dios levanta al profeta Ageo, que con mucho coraje y valentía y mucha pasión por la gloria de Dios, reclama al pueblo diciendo, meditad sobre vuestros caminos. Lo tenemos en versículo 5, también en versículo 7, como un refrán, meditad sobre vuestros caminos. Ahora, habiendo llamado la atención al pueblo, él empieza a indicarles qué es lo que deben hacer. Versículo 8. Lo que tiene que hacer es subir al monte, traer la madera y reedificar por fin el templo. Y Dios hace una tremenda promesa de poner en el templo su voluntad
y ser glorificado en el templo. Pero al mismo tiempo, en el pasaje que el hermano Luis acaba de leer, el Señor también habla de la disciplina que estaban experimentando por la falta de obediencia. Vamos a empezar con ese tema entonces. La falta de obediencia. Quiero que noten las diferentes palabras que Dios ha hablado a través de Ageo. Lo pueden marcar en sus Biblias si quieren para que quede bastante claro. La primera palabra está en versículo 2, ¿no es cierto? Así ha hablado Jehová, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así que la primera palabra de Dios a Ageo tenía que ver con los pretextos y las excusas que la gente hacía por no trabajar en el templo. La segunda palabra está en versículos 3 y 4. Dios ahora reclama al pueblo una pregunta en versículo 4. ¿Es para vosotros el tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, la mía, está desierta? Esa es la segunda palabra. La tercera palabra está en versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. No saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Y no os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Esa es la tercera palabra. La cuarta palabra es lo que vamos a estudiar esta tarde. Y esa cuarta palabra empieza realmente en versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Repite lo que dijo en versículo 5 y lo hace para introducir la cuarta palabra que tiene que ver con la reconstrucción y la falta de obediencia y la disciplina de Dios. Ahora, cuando empezamos a comparar el versículo 9 con el versículo 4, nos damos cuenta que esta cuarta palabra es bastante parecida a la segunda palabra. Miren en versículo 9, la segunda parte del versículo 9. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Noten esas dos cosas. Mi casa está desierta. Segundo lugar, cada uno de ustedes corre a su propia casa. Ahora miren versículo 4 para ver el paralelo. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas? Y esta casa, la mía, está desierta. En ambas palabras, Dios menciona su casa y dice que su casa está desierta, está abandonada. En versículo 4, Dios usa el verbo habitar. Ustedes están habitando. Pueden ver la foto del hombre sentado cómodamente en su casa. Está feliz, tranquilo en su casa. No le interesa el templo. Y versículo 9, el verbo cambia a correr. Ahí hay dos personas corriendo. Cuando corres, usas energía, te desgastas, te cansas. Y Dios está diciendo, mi pueblo se está cansando en sus propias cosas, pero no se cansan en las cosas que tienen que ver con el templo. Así que este es el cuadro que la Biblia presenta. El pueblo de Dios descansando en la casa, corriendo en sus negocios, pero la casa de Dios estaba abandonada. Esta es la palabra de Dios a través del profeta Ageo. Y hermanos, ¿cómo nos ayuda esta tarde? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Bueno, podemos decir que en la iglesia hoy en día hay tres tipos de personas.
A ver si podemos pensar en estas tres categorías que están en la iglesia y vamos a ver en cuál de los grupos nos podríamos identificar mejor. En primer lugar, hay aquellos que aman al Señor y le sirven. ¿Ya? Personas, no voy a mencionar nombres porque no quiero en un sentido avergonzar a las personas, pero yo como pastor puedo ver hermanos, hermanas en nuestra congregación y qué manera de trabajar. Tienen sus trabajos seculares, pero lo veíamos en la iglesia todo el tiempo activando. Y aún ahora en la pandemia, siguen muy activos en las cosas del Señor. Y eso es muy lindo. No solo aman al Señor, sino que lo sirven también. No pasan todo el tiempo en su casa descansando, están corriendo en las cosas del Señor. En segundo lugar, hay otro grupo en la iglesia que también aman al Señor, solo que no les sirven. No están dedicándose a las cosas de Dios. Cumplen como creyentes asistiendo a los cultos virtuales. Pero aparte del culto virtual, ¿hacen algo? Les felicito a ustedes porque además de ir al culto, están asistiendo a una clase de la academia y eso es muy bueno. Pero permíteme preguntarles esta tarde, ¿qué más estamos haciendo? Aparte de escuchar el culto y escuchar una clase de la academia bíblica. Seamos honestos. ¿Qué estamos haciendo? No hay que decir, bueno, pastor, estamos en tiempo de pandemia, no es tiempo para trabajar, porque francamente eso suena lo que dice el versículo 2, ¿no es cierto? No ha llegado aún el tiempo de la casa de Dios. Qué fácil es tomar la pandemia como un pretexto para no hacer mucho. Pensando, quizá en alguna manera engañándonos, pensando cuando se acabe la pandemia y estemos otra vez en cultos presenciales, ahí sí voy a servir al Señor. Pero por ahora me tomo mis vacaciones. Qué buenas vacaciones, ¿no es cierto? Ya va un año. Así que permíteme preguntarles esta tarde con mucho amor y cariño, ¿qué estamos haciendo aún durante este tiempo de pandemia a favor de la casa de Dios, del reino de Dios, la causa de Cristo? Hay mucho que podemos hacer. Dios nos ayude a tener oídos para escuchar al Espíritu Santo guiarnos. En tercer lugar, lamentablemente en la iglesia también hay aquellos que solo asisten a los cultos, ni aman a Dios. Van a los cultos por diferentes razones. De repente van a los cultos porque en la casa se sienten solos. Así que qué lindo estar en el culto. Estarán extrañando mucho ahora los cultos presenciales porque no pueden ir. Hermanos, tengamos mucho cuidado de ser personas que asistimos a los cultos, pero no amamos al Señor. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor. Y una palabra que hay que guardar es la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Aún en la pandemia, hay mucho que podemos hacer para testificar, usar las redes sociales. Tómate un tiempo para colgar tu testimonio. Cuenta al público en general un versículo que Dios te ha hablado, una experiencia que has tenido. Dios te ha sanado un familiar, glorifica a Dios, menciónalo en las redes. Hermanos, hay mucho que podemos hacer
demostremos el amor al Señor, haciendo más que solo sintonizar un culto presencial. Estemos activos, corriendo en las cosas del Señor. Una de las formas de mostrar que amamos al Señor es sirviéndole. Y quiero que noten algo un poco triste, hermanos. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia, mirando la pantalla ahora, cuál es la diferencia entre el grupo 2 y el grupo 3? Piensen. ¿Cuál es la diferencia? Entre los que aman a Dios, pero no le sirven, y aquellos que solo asisten a los cultos. La verdad es que es casi imposible marcar la diferencia. Así que la única forma de realmente mostrar que amamos al Señor es sirviéndole. El trabajo que hacemos para el Señor es la muestra de nuestro amor para con Él. Aquí el primer mensaje del libro de Ageo esta tarde. Pero ahora pensemos en la disciplina de Dios. La disciplina está en versículo 9, la primera parte del versículo 9, y luego versículos 10 y el versículo 11. Vamos a empezar con los versículos 10 y 11, porque aquí tenemos la disciplina de Dios en el pasado. Van a notar que la Reina Valera usa los verbos en tiempo pasado, ¿no es cierto? Versículo 10, ¿qué leemos? Por eso se detuvo, y a tiempo pasado, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé, tiempo pasado, llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de nuestras manos. Detuve todo. Ahora, cuando me puse a estudiar la palabra para lluvia en versículo 10, la palabra lluvia, en el idioma hebreo, la palabra significa rocío. No es la palabra en hebreo para lluvia. Así que una traducción literal sería, se detuvo de los cielos sobre vosotros el rocío. ¿Por qué la Reina Valera pone lluvia en vez de rocío? Bueno, por lo que leemos al fin del versículo 10, el versículo 11. ¿Cuál fue el resultado de la ausencia de rocío? La tierra detuvo sus frutos y hubo una tremenda sequía. Esa palabra sequía habla de más que solo una ausencia de rocío. Lo que pasó fue que dejó de llover. Pueden mirar la imagen ahí, una tierra seca, los viñedos secos. Y en versículo 11 tenemos toda una lista de productos agrícolas que dejaron de producirse por la falta de lluvia. No había trigo, no había vino, no había aceite, etc. Ahora, hay un detalle aquí para notar con ustedes. Cuando estudié la palabra sequedad o sequía en hebreo, encontré que es la palabra en hebreo joreb. Joreb está ahí en la pantalla. Y luego también me di cuenta que la palabra para ruinas es la palabra jareb, que es la misma palabra. Así que Dios envió sequedad, joreb, porque el templo de Dios estaba en ruinas, jareb. Si miramos el versículo 9, noten esa frase en versículo 9, mi casa está desierta.
La palabra desierta es Jareb. Mi casa es un desierto, está en ruinas. Pero lo interesante es que en el idioma hebreo es la misma palabra. Cuando lo ponemos en español, cambia la O por la A. Es un detalle de la gramática, pero las vocales, las consonantes, perdón, son las mismas. Qué interesante, ¿no es cierto? Es la misma palabra. La casa de Dios estaba desierta, versículo 4. La casa de Dios estaba desierta, versículo 9. Jareb. ¿Qué nos está diciendo ahí la palabra de Dios? Está diciendo que vamos a cosechar lo que sembramos. Vamos a cosechar lo que sembramos. Israel sembró interés en sus negocios. Sembró una actitud que dejó la casa de Dios abandonada. Y Dios dijo, muy bien, si ustedes dejan mi casa un desierto, sus chacras también van a ser un desierto. Van a aprender por la disciplina. Van a cosechar lo que ustedes han sembrado. Y hermanos, esta es una tremenda advertencia para nosotros, ¿no es cierto? Hermanos, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios del tiempo de Ageo. Y Dios disciplina a aquellos que no se dedican a las cosas del Señor. Hermanos, el pueblo de Judá, los exiliados, volvieron de Babilonia con un solo propósito: reconstruir el templo. Y no estaban cumpliendo su propósito. Y hermanos, nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios, por la cruz del Calvario. Hemos sido salvos. ¿Pero salvos para qué? ¿Para dedicar nuestras vidas a nuestros negocios? No. Obviamente tenemos que vivir y tenemos que trabajar. Pero para todo creyente, su trabajo debe ser secundario a las cosas del reino de Dios. Es decir, debe trabajar a favor del reino. ¿En qué sentido? En primer lugar, donde trabaja, debe testificar. Ahí está tu campo misionero. Dios quizá no te va a enviar como Fiorella a Tayabamba o Tania al Medio Oriente, pero te envía a la universidad, te envía al mercado, te envía al colegio, donde quiera que trabajes. Y te envía para testificar. Ese es tu campo de trabajo. Y tienes que estar orando, diciendo, Señor, ¿cómo puedo servirte en mi centro de labores? Y en segundo lugar, del dinero que ganamos, debemos separar algo para apoyar a aquellos que se dedican al trabajo a tiempo completo, como Fiorella y como Tania. Y además, mayormente trabajamos 8, 9 horas al día. Tenemos a lo menos 3 o 4 horas cada día libre. ¿Cómo usamos ese tiempo libre? ¿Descansando en la casa? ¿Con nuestros pasatiempos y con nuestros hobbies? Hermanos, tenemos que ser muy honestos con el Señor. Es muy fácil ver el error del pueblo de Judá. Volvieron de Babilonia para reconstruir el templo. No estaban reconstruyendo el templo y Dios los disciplina. Y decimos amén, lo merecían. ¿Y nosotros? Hemos sido rescatados del pecado, no para vivir nuestras vidas, al igual que el inconverso. Todos tenemos que servir al Señor en alguna manera. Y si no lo hacemos,
lo más probable es que nos va a pasar a nosotros en alguna manera lo que pasó al pueblo de Judá. Disciplina. Vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Un desierto. Pregúntate esta tarde, perdón, pregúntate, ¿hay algún desierto, entre comillas, en tu vida? ¿Hay alguna ruina en tu vida? Ahora, no siempre se debe a la disciplina de Dios. Hay pruebas que Dios nos envía. Eso es otra cosa. Pero el Espíritu Santo nos va a aclarar. Es una prueba, es una disciplina. Escuchemos la voz del Señor para poder entender lo que Él nos está queriendo decir. Así que en primer lugar tenemos la disciplina en el pasado. Ahora miremos el versículo 9. ¿Qué leemos en versículo 9? Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis ese poco en la casa, y yo lo disiparé en un soplo, dice Jehová. Aquí tenemos la disciplina en el presente, quizá también en el futuro. Dios diciendo, si ustedes no cambian, esto va a continuar. La sequía produjo malas cosechas por algunos años. Lamentablemente, el pueblo no reaccionó. Como dijo Manuel la semana pasada, no entendieron, no captaron lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo. Y porque no captaron lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo, Dios levantó al profeta Ageo. Ahora, quiero que capten esto muy bien, hermanos, porque nos enseña la manera que Dios obra. Cuando Dios habla a una persona, un creyente que no está viviendo bien, algo anda mal en su vida, lo primero que Dios hace es envía una disciplina, como el caso del pueblo de Judá. Pero pasan los años y el pueblo no cambia. No han entendido la disciplina de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a seguir siendo disciplinados y van a sufrir y sufrir y sufrir. Pero ¿qué hace Dios en su amor? Les envía un profeta. Les envía a alguien que les transmite la palabra de Dios. Voy a llevarles ahora a un pasaje que a primera vista lo van a tomar como, qué extraño. ¿Qué tiene que ver el libro de Job con Ageo? Vamos ahora al libro de Job, el capítulo 33. Quiero que marquen en sus Biblias este capítulo porque es muy interesante. Quizá lo primero que van a encontrar interesante del capítulo 33 de Job es que es un discurso no de Job, sino de uno de sus amigos, Eliú. Y uno pensaría, pero pastor, estos amigos de Job no eran buenos amigos. Dios al final dice que están hablando mal. ¿Vamos a aprender algo bueno de Eliú? Y la verdad es que sí. Porque Dios puede hablar aún a través de un mal amigo. Y es muy interesante lo que Eliú dice aquí. Él dice una gran verdad y todo creyente debe conocer muy bien Job capítulo 33. Traten de grabar este capítulo bien grabado en sus mentes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la manera en que Dios nos habla. Particularmente en cómo Dios nos habla cuando no estamos viviendo bien. Miren lo que Job dice, o Eliú dice, a partir del versículo 14. Vamos al versículo 14 de Job 33. Escuchen bien
la palabra de Dios a través de Eliú, porque indudablemente es palabra de Dios en este caso. Sin embargo, en una o en dos maneras Dios habla. Eliú está tratando el tema de qué pasa cuando una persona está en pecado, un creyente está en pecado. ¿Qué va a pasar? Bueno, él dice, en una o en dos maneras Dios va a hablar a ese creyente que está viviendo en desobediencia. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué dice Eliú? El hombre no entiende. Dios le está hablando por un pecado en su vida y el hombre o la mujer no quiere escucharle a Dios. Pues bien, ¿qué pasa? Versículo 15. Por sueño o en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces le revela al oído de los hombres, les enseña su consejo. Ahora recuerden bien, hermanos, en el libro de Job no había Biblia, no había nada escrito. Así que si no había nada escrito, ¿cómo va a hablar Dios a la persona? No puede hablarle a través de la Biblia. Así que le va a hablar a través de sueños. Pero no hay que tomar este pasaje y decir, bueno, hasta que Dios no me hable en sueño, no voy a hacer caso. No, porque hoy en día tenemos la Biblia. Hoy en día Dios habla a través de la Biblia. No niego que Dios podría hablar a través de un sueño. Pero en mi experiencia, la gran mayoría de sueños no son de Dios. Y muchos creyentes andan confundidos, prestando atención a sueños. Nosotros hoy en día tenemos que prestar atención a la Biblia, porque Dios nos habla a través de la Biblia. Pero Eliú está hablando de un tiempo cuando no había Biblia. Y Dios hablaba a través de sueños. ¿Y para qué? ¿Por qué Dios le habla? Versículo 17. Para quitar al hombre de su obra, de su pecado, y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Así que ahí hay una primera manera, ¿no es cierto? Cuando un creyente está en pecado, Dios primero le habla directamente. Y si la persona responde y se aparta del pecado, ahí quedó la cosa y vuelve la bendición de Dios. Pero si la persona no escucha, si no presta atención a Dios, hablándole hoy en día por la Biblia, miren lo que Eliú dice, versículo 19. También sobre su cama es castigado. Aquí está la disciplina. Sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Disciplina. Ahora, Eliú reconoce que a veces, aun cuando estamos siendo disciplinados, no entendemos que es Dios hablándonos. Claro, él lo está queriendo aplicar a Job y está totalmente equivocado. Esto no es lo que está pasando con Job. Dios no lo está disciplinando. Es una prueba mostrándonos que es fácil equivocarnos. Pero Eliú tiene razón. A veces es una disciplina. En el libro de Ageo, las sequías era una disciplina. Yo no sé si esta pandemia es una disciplina. Me imagino que para algunos creyentes es una disciplina, para otros creyentes es una prueba. Va a ser diferente según su forma de vida, pero en el caso de Ageo, la sequía era una disciplina, pero no estaban captando la voz de Dios, ¿no es cierto? Bueno, Eliú reconoce eso. Y miren lo que Eliú dice en versículo 33.
Cuando una persona está siendo castigada por Dios o disciplinada y la persona no está escuchando la voz de Dios. Qué precioso el versículo 33. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne se volverá más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. ¿Entienden? En esa situación, dice Liu, lo que la persona siendo disciplinada necesita es un elocuente mediador, muy escogido. Esa frase muy escogido significa uno entre mil, uno de mil. No cualquiera lo va a hacer. La palabra intérprete significa mensajero, literalmente un ángel, malak, un ángel, un mensajero. Y hermanos queridos, ese es Ageo. Ageo para los judíos era un hombre, un intérprete, un mensajero de Dios, uno entre mil, muy selecto, que habló palabra de Dios. Y al estudiar este libro vamos a ver el tremendo impacto sobre los judíos de este mensajero de parte de Dios. Muchas veces los pastores tenemos que cumplir esa función. Otros creyentes también lo pueden hacer. Porque cuando un creyente está siendo disciplinado por Dios, pero no está entendiendo lo que Dios está haciendo, ese creyente va a seguir sufriendo, ¿no es cierto? Porque si no aprende, va a seguir sufriendo. Hasta que Dios levante un profeta. Una persona que le hable palabra de Dios, que le ayude a entender lo que está pasando. ¿Por qué está sufriendo? Y eso es Ageo. Ageo es el cumplimiento, un cumplimiento de Job 33, el versículo 23. Hermanos, oremos mucho. Que Dios esté levantando constantemente personas como Ageo, que tengan el coraje para hablar. Cuando el pueblo de Dios está siendo disciplinado y no entiende lo que está pasando, necesitamos Ageos. Y gracias a Dios, el pueblo de Judá tuvo un Ageo. Tercer lugar, ¿qué más podemos aprender aquí? Vamos a ver ahora la orden de parte de Dios en versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aquí está la orden de parte de Dios. En primer lugar, noten la instrucción. 3 órdenes muy sencillas. En primer lugar, suban al monte. No dice a qué monte, pero lo más, bueno, una alternativa es que se refiere al monte del Líbano. Pueden ver aquí en la imagen, el monte Líbano, habían tremendos cedros, tremendos árboles que se usaban para la construcción. Y leemos en Esdras 3, el versículo 7, que 16 años antes, cuando estaban empezando la tarea de reconstrucción, juntaron dinero, enviaron personas al Líbano para cortar esos árboles y lo trajeron por el mar y lo llevaron a Jerusalén para construir. Esdras 3, el versículo 7, lo pueden leer en sus Biblias. Así que 16 años antes
habían ido al monte y trajeron madera. Esa madera ya no había. Y tuvieron que hacer todo el trabajo otra vez. Primera orden entonces, vayan al monte. Segunda orden, traigan madera. Necesitaban buena madera para construir el templo. Alrededor de Jerusalén, en el río Jordán, el valle, había arbustos, pequeños árboles, pero nada apropiado para construir el templo. Tenían que traer madera fina, madera buena, sólida, grande. Y tuvieron que ir a Líbano. ¿Qué pasó con aquella madera que 16 años antes habían traído el Líbano? Ya no estaba, ¿no es cierto? Yo me imagino que al comienzo, 16 años antes, había tremendos montones de madera en el sitio del templo, listo para reconstruir. Pero cuando dejaron de reconstruir, ¿qué pasó con la madera? Bueno, yo me imagino que cada noche desaparecía 2 o 3 troncos. Alguien se los llevaba a medianoche para colocar en su casa. 16 años han pasado. Los judíos tienen sus casas bien arregladas con la madera. Y ahora ya no hay madera. Ya no hay madera. Lo invirtieron en sus cosas. Qué triste, ¿no? Ni siquiera guardaron la madera para reconstruir más adelante. Ni eso. Lo usaron para sus casas. Con razón Dios está triste con su pueblo. El egoísmo del pueblo. La tercera orden, versículo 8, reedificad la casa. Cumplan su tarea. La tarea para la cual yo los traje de Babilonia. Ya es tiempo de reconstruir y dejar sus casas. Y ahora noten la hermosa promesa que Dios da al pueblo. La segunda parte del versículo 8. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. La palabra voluntad no es la mejor traducción, digamos, la Reina Valera. La palabra voluntad no nos dice mucho, ¿no es cierto? La palabra en hebreo significa placer, deleite. Dios está diciendo, dedícanse a mi casa porque ahí está mi placer, ahí está mi deleite. La nueva versión internacional pone el énfasis sobre el deleite que Dios va a sentir viendo al pueblo reconstruir. Por eso traduce la NBI. Yo veré su reconstrucción con gusto, con agrado, con deleite. Y es cierto, ¿no? Dios estaría tan triste por 16 años, viendo al pueblo ocuparse de sus cosas y no dedicarse al templo. Les había enviado sequía y ni así habían reaccionado. Y al final tiene que enviarles un profeta porque Dios no quiere matar a su pueblo de hambre. Pero van a morir de hambre si no cambian. Así que Dios envía el profeta Ageo, no para molestarles, sino para salvarles de mayores consecuencias. Y Dios dice, si se dedican a la construcción, va a traer placer a mi corazón. La NTV traduce, entonces me complaceré en ella, dando a entender no tanto que Dios se va a complacer del acto de reconstruir, sino que cuando ya está reconstruido el templo, Dios va a encontrar deleite en el templo. Las dos cosas son ciertas, ¿no? Lo que quiero que piensen, hermanos, esta tarde es lo siguiente. Cada uno de nosotros, cada uno, podemos entristecer a nuestro Padre Celestial o lo podemos agradar.
Si no nos dedicamos a los asuntos del reino de Cristo, entristecemos a nuestro Padre Celestial. Si nos dedicamos a las cosas del reino, alegraremos su corazón. Ese es el potencial del creyente. Piensa, hermano, piensa, hermana. Puedes traer deleite a tu Padre Celestial. Aunque te parezca algo pequeño que Él te pide hacer, aun lo pequeño que hagas, le vas a dar deleite a Él, porque lo haces para Él. No vas a ganar nada aquí en la tierra por hacerlo, pero vas a complacer el corazón de tu Padre Celestial. Qué buena motivación, ¿no es cierto? Yo me complaceré en ella. ¿Y cuál es la segunda promesa? Yo seré glorificado en ella. Hermanos, 86 años antes, poco menos quizás, Dios fue tremendamente deshonrado cuando los babilonios entraron al templo y destruyeron el templo del gran Dios Jehová. Y llevaron los artefactos del templo a Babilonia y los colocaron en el templo de los dioses de Babilonia. Dios fue tremendamente deshonrado. Y si leemos Ezequiel 10, un capítulo muy interesante, lean Ezequiel 10. Porque antes que Dios permitiera a los babilonios, esos hombres incircuncisos, entrar a su templo y destruirlo, Dios sacó su gloria, quitó su gloria. Esa gloria que en el libro de Crónicas llenó el templo cuando Salomón lo dedicó. Esa gloria se fue del templo. Y hermanos, todos estos años, el templo, Jerusalén, quedó sin gloria. Volvieron de Babilonia para reconstruir el templo, pero no lo hicieron. Y el nombre de Dios seguía siendo deshonrado. Hermanos, escuchen bien, el pueblo de Judá terminó viviendo igual que los samaritanos. Repito, el pueblo de Dios, Judá, terminó viviendo igual que los samaritanos. ¿Se acuerdan lo que los samaritanos dijeron en Esdras 3? Ellos dijeron, nosotros también servimos a Jehová y queremos construir con ustedes. Era una mentira. Ellos no servían a Dios. Se dedicaban a sus cosas. El pueblo de Judá hizo bien en no aceptar la ayuda de los samaritanos porque no estaban sirviendo a Dios. Pero este pueblo de Judá termina haciendo lo mismo que los samaritanos. De labios para afuera, seguramente decían, seguimos sirviendo a Jehová. Quizá seguían usando el altar, iban a pedir perdón a Dios por sus pecados en el altar, pero el templo en ruinas, el templo un desierto. Su reclamo, su afirmación, amamos a Jehová, somos el pueblo de Judá, era una mentira, porque el templo estaba abandonado. Y hermanos, es igual hoy en día, en cierto sentido. ¿En cuántos sectores de la iglesia evangélica hay personas que dicen ser evangélicos, dicen ser que aman a Dios, pero no sirven a Dios? Samaritanos. De labios para afuera, estamos sirviendo a Jehová, pero sus vidas lo desmienten. Y Judá estaba en lo mismo. Y Dios envía a Ageo para hablar al pueblo. Así que la lección esta tarde para terminar es la siguiente. ¿Queremos agradar al Señor? Pregúntate muy honestamente esta tarde. ¿Quieres agradar
al Señor? Yo sé que todos vamos a decir amén, ¿no es cierto? Así que hay que cambiar la pregunta. Hagamos esta pregunta. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para agradar a Dios? Pregúntate eso. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para agradar a Dios? Porque de eso se trata. Y la segunda pregunta. ¿Queremos glorificar su nombre? Otra vez cambiemos la pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para glorificar el nombre de Dios? El pueblo de Judá no lo estaba haciendo. Por eso estaban sufriendo malas cosechas. Había hambre, la disciplina de Dios. Y Dios levanta a este profeta Ageo para ser uno entre mil, un hombre escogido, un intérprete, un mensajero de parte de Dios. Espero que esta tarde puedas haber escuchado también palabra de Dios, si es tu caso. Y que Dios nos motive a servirle, aún durante la pandemia. Y cuando se acabe la pandemia, que nos encuentre en la iglesia, sirviéndole, corriendo en la cosa de Dios, que es nuestro cometido para el cual fuimos salvos. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar la clase esta tarde. Muchas gracias por su atención. Así que ahora vamos a ver si hay preguntas que quieren hacer para poder contestar. Manuel, Sí, ¿hay pastor. preguntas en el chat? Muchas. Sí, gracias, pastor. Está muy interesante el tema, de verdad, muy desafiante. El amor hacia el Señor expresado a través de nuestro servicio, ¿no? Es muy desafiante. Hay unas consultas, acá, pastor, una de la hermana Fiorella, me parece, dice, ¿y cómo podríamos diferenciar entre una prueba y la disciplina de Dios? Ya, es muy difícil. Es imposible para, bueno, es casi imposible para otras personas. Solo tú lo vas a saber. La gran diferencia es la siguiente. La convicción de pecado. Si no tienes convicción de pecado, lo más probable es que no sea una disciplina, sino una prueba. Job estaba seguro que lo que él estaba sufriendo no era una disciplina porque no tenía ninguna conciencia de pecado. Hasta le pide a Dios, muéstrame, Señor, ¿cuál es mi pecado? Y no había. Era una prueba. Así que hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. El problema es que hay algunos creyentes que tienen su conciencia cauterizada y su conciencia ya no les habla. Eso es más serio todavía. Así que hay que orar la oración de David al fin del Salmo 139. Señor, examíname y ve si hay en mí un camino de maldad. Examíname, pruébame. ¿Ok? Y todo creyente debe hacerlo para que Dios te pueda mostrar si es una disciplina o si es una prueba. Pero tampoco hay que maltratarnos y incorrectamente golpearnos pensando que qué pecado habré cometido, ¿no? Si tú amas a Dios con corazón sincero y sencillo, Dios te hablará claramente de algún pecado en tu vida, ¿ya? Y si tienes una mente cauterizada, haz memoria, porque algo en tu interior te hará recordar lo que la Biblia llama el pecado de tu juventud. Ese pecado que empezó hace muchos años atrás y que lo sigues cometiendo, pero ya no lo sientes como un pecado, te has acostumbrado. ¿Ya? Ese pecado Dios también te va a hablar a través de un tiempo de disciplina. Muy bien. Acá hay otra consulta, pastor. Dice la hermana Regina, esa reconstrucción
puede también considerarse en nuestra propia comunión con Dios. Estamos enfocados en nuestra vida como iglesia, pero esa reconstrucción podría también hablarse de nuestra propia relación con el Señor. Excelente pregunta, Regina. Muy bien, porque nosotros también, cada uno, somos templo del Espíritu Santo. Y no tiene mucho sentido estar trabajando duro y parejo para toda la iglesia y el templo de tu vida está medio en ruinas. Porque no tienes tiempo para tu devocional, estás tan ocupado en muchas actividades que no tienes tiempo para tu propia vida espiritual. No, primero tienes que cuidar tu vida personal. El apóstol Pablo, ¿qué dijo a Timoteo? 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y luego de la doctrina. Y así podrás ayudar a otros. ¿Ya? Ese es el orden. Ten cuidado de ti mismo primero. ¿Ok? Ahora, no estoy hablando de tienes que tener un devocional de 5 horas cada día y como tienes 5 horas ya no tienes tiempo a la iglesia, ¿no? Es una exageración, ¿no es cierto? No hay que ser egoístas con devocional tampoco. ¿Ok? Pero tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestra vida personal. Muy buena pregunta, Regina. Otra vez el hermano Fiorella consulta, dice, pastor, entonces sirviéndole a Dios no solo es muestra de amor a Él, sino también de gratitud por todo lo que ha hecho y sacrificado por nosotros. Exactamente, ¿no es cierto? Lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que yo hago ahora, lo hago para aquel que me amó y se entregó por mí. Así que la obra que hacemos es por gratitud al Señor y por obediencia también a su palabra. Hermano Willy y Mari preguntan, ¿por qué Dios quería que sufrieran hambre y de todas las necesidades, cuál era el motivo? Dios no quería que tengan hambre. Dios había prometido bendecirles, multiplicar las cosechas. Pero el pueblo no estaba obedeciendo. Y Dios seguramente al comienzo tuvo paciencia con ellos. Pero cuando después de 4 o 5 años, Dios pudo ver que no tenían interés en obedecer, ahí empezó la falta de lluvia, las malas cosechas poco a poco, cada año un poco peor que antes. No es que Dios quería que tengan hambre. Dios siempre nos ama y quiere bendecirnos. Pero nos dañamos a nosotros mismos a través del pecado. El pecado siempre te daña. Claro, te va a engañar diciendo, no, pero este pecado te va a hacer bien. Ningún pecado te hace bien. Siempre te daña si eres hijo de Dios. Ojo, si eres hijo de Dios. Si no eres creyente, puedes pecar y te va bien. Te va bien porque no eres creyente. ¿Ya? Para el inconverso, el problema viene después y es mucho mayor. Pero el creyente, si vive en pecado, va a ser disciplinado por Dios. Muy bien. Hermana Leonía Gámez pregunta, pastor, ¿cómo se relaciona el cumplimiento de la promesa con el hecho de que el lugar santísimo permaneció vacío aún luego de culminado el templo, recordando que el arca del pacto representaba la presencia de Dios? Bueno, muy buena pregunta, Leonidas. Qué lindo que haces esas preguntas, ¿eh? Me encantan las preguntas. Vamos a ver eso en la medida que vamos estudiando este libro. Hay una promesa. Dios dice, llenaré de gloria esta casa. Pero nunca se cumplió. No en la manera que se cumplió en Éxodo 40, cuando Moisés construye el tabernáculo y la gloria llena el tabernáculo. Se repitió cuando Salomón construyó el templo, Segunda Crónica 6 y 7. La gloria llenó el templo. Ahora reconstruyen el templo y Dios promete, llenaré de gloria esta casa. Pero nunca se dio. El templo que ellos reconstruyeron nunca tuvo la gloria. Aún el gran templo de Herodes
que llevó 46 años en construir. Nunca tuvo la gloria. Por eso el muro de Jerusalén se llama el muro de los lamentos, porque nunca tuvo la gloria. Pero se cumplió la promesa. Dios llenó de gloria su casa. ¿Cuándo? Hechos 2, Pentecostés. El nuevo templo. Cristo prometió, voy a derramar mi espíritu sobre este nuevo templo, el nuevo pueblo de Dios. Nosotros somos el templo. El creyente tiene la gloria del Espíritu Santo en nosotros. Pero tenemos que dar más lugar a esa gloria en la medida que servimos al Señor en espíritu y nos dedicamos a las cosas de Él. Gracias, pastor. El hermano Alfredo pregunta, ¿el Espíritu de Dios es el que nos hace meditar para entender una prueba que tenemos que pasar de todas maneras? Al igual que el mismo Espíritu de Dios nos hace meditar durante la disciplina. Exactamente, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? El Espíritu les va a guiar a toda la verdad. Así, confía en Él. ¿Qué leemos en Santiago capítulo 1? Santiago dice, son bienaventurados por estas pruebas que vienen. Pero si no entiendes la prueba, pide sabiduría. Y Dios te va a dar sabiduría para entender la prueba. Así que el Espíritu Santo está dado para ayudarnos a entender, es prueba, es disciplina, para soportar la prueba y para cambiar nuestras vidas, si es que es disciplina. El Espíritu Santo es la gloria que tenemos en nosotros para llevarnos a toda la verdad. Muy bien. El hermano Willy y Mari preguntan, ¿cómo respondieron Zorobabel y Josué a las palabras de Ageo? Ya, la semana que viene lo vamos a ver. ¿Ya? Pueden ir leyendo el versículo 12, ¿ya? Para ver lo maravilloso que Dios hace, ¿ya? Muy bien. Bueno, hasta ahí no hay, son las preguntas, pastor, al menos escritas. Okay. Pastor Alex, buenas para... tardes. Sí, hermana Flor. Hermano. Hermano Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, hermana, adelante. Yo quería, sí, ¿sabe qué, pastor Alex? Respecto a lo que hemos estado escuchando, me pongo a pensar, digo que como a Dios se le puede servir de muchas maneras, en estos tiempos difíciles, en que más estamos en casa, yo digo, ¿por qué no empezar en casa también con nuestros seres queridos? Porque muchas veces nuestros hogares están en ruinas, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestro yerno, con nuestras nueras. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué no de esa manera evangelizando en casa? Porque, por ejemplo, yo escuchando esto, eso es lo que yo hago con mi yerno, pastor, y con los padres de mi yerno. Siempre le hablo de Dios, las oportunidades que puedo, porque siempre me gusta, de cualquier manera agradarle a mi Señor. Muy bien, excelente, hermana. Ya creo que es un muy buen desafío. Pero permítame para todos, ¿no? Para todos, tomando el pasaje de hoy y aplicarlo a nuestras vidas. Ese servicio que vamos a hacer al Señor en la casa nos debe costar. Nos debe costar. Anda al monte y trae madera. ¿A qué me refiero? Me refiero que en el hogar, con la familia, hablar es fácil. Hablar no te cuesta. Pero muchas veces hablamos por demás. Porque no nos sacrificamos. Tiene que haber algún sacrificio en nuestras vidas. Eso es lo que nos cuesta. Y cada creyente tiene que pedirle al Señor, Señor, ¿qué es el sacrificio que tú estás pidiendo de mí para que mi testimonio a mis familiares sea más eficaz? Repito, palabras, muy fácil. Servicio, entrega, morir a sí mismo para el bien de otros, eso cuesta. Ese es el mejor testimonio.
Ok. Mi hermano Wilfredo creo que quiere también A participar. ver, Gracias, Wilfredo. pastor. Gracias, hermano. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanos. Bien, yo estaba viendo ahora, claro, cuando el Señor manda a Ageo es porque ya después de muchos años, ¿no? Entonces el pueblo tuvo mucho tiempo para ir reflexionando. Es como la enfermedad, ¿no? Va poquito, 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 y cuando ya no se puede más, ya tienes que ir a cama UCI. Entonces aquí igual también, si yo lo traigo ahora a una reflexión, es decir, ahorita tenemos el tiempo para ir reflexionando con la palabra de Dios, en la oración, ¿no? Si no hacemos caso, si no obedecemos y seguimos en lo mismo, ya el Señor manda la prueba y de repente ella nos manda al pastor a hablarnos, ¿no? Y ahí ya viene la disciplina directa de parte del pastor, ¿no? Porque es normalmente lo que sucede en ese proceso. Estaba meditando y ahí es cuando viene ya, como ya no entendemos por palabra, por oración, ya viene la palabra audible, ¿no? Por medio de, no del profeta en este caso, pero ahora tenemos los pastores, ¿no? Para hablarnos y decirnos. Eso quería contar, pastor. Bien, gracias, Wilfredo. ¿Ya? Dios en su amor no nos maltrata inmediatamente, ¿no? Cuando cometemos un pecado, primero Dios prefiere darnos tiempo para reflexionar, arrepentirnos y volver a Él. Es solo cuando no queremos hacerlo que viene la disciplina. ¿Ok? Y tiene razón Wilfredo, si no respondemos bien, solo vamos a sufrir más. Si no tiene sentido eso. Es mejor arrepentirnos cuanto antes. ¿Ok? Pero también a nivel nacional, hermanos, ¿en qué situación estamos como Perú? Ya hemos sufrido un año de pandemia. Ahora viene la segunda vuelta. ¿Qué gobierno vamos a tener? ¿Y si gana Pedro Castillo? La pregunta que la iglesia evangélica tiene que hacerse urgentemente es, ¿nos está diciendo Dios algo a través de la pandemia y a través, quizá, del siguiente gobierno? Porque Dios no está jugando. Y yo temo que hay muchos creyentes que tienen el nombre de evangélico, pero no tienen la vida espiritual. Yo confieso, varias veces conversando con taxistas, uno aprovecha para testificar, ¿no es cierto? Y varias veces escucha al taxista diciendo, oh, yo voy a la iglesia también. Y me alegro, ¿no es cierto? Me alegro cuando le escucho decir, voy a la iglesia también. Y luego le pregunto, le empiezo a dar unas preguntas de la vida espiritual y rápidamente noto que no tiene mucho interés en hablar de cosas espirituales, ni le interesa que yo sea creyente, que voy a la iglesia. Y a veces son pentecostales. Dicen, voy a la iglesia pentecostal. Y yo espero que el pentecostal tenga euforia, ¿no? Vigor. Amén. Gloria a Dios, hermano, qué lindo. Más apáticos. Y uno piensa, ¿qué pasa con esta persona? Y es que hay demasiadas personas que van a iglesias porque les gusta la música. Por eso van. Le gusta la música, le encanta el ambiente. Cuanto más instrumentos, más ruido, más gente, fantástico. Y la iglesia se llena por la música. Pero sus vidas no son transformadas. Esa clase de cristiano no sirve a Dios. No sirve al Perú. No cambia el Perú. No somos sal y luz. Y yo creo que Dios está queriendo hablar a muchas iglesias. Pero si los pastores no captamos lo que Dios está diciendo, entonces, aquí hay un problema serio, hermanos. Y lo digo para que oremos. Oremos que Dios hable a la iglesia evangélica por la pandemia. Que Dios hable a los pastores. ¿Qué cosas tenemos que corregir? Empezando en nuestra iglesia. No hay que pensar que porque somos Covicorti y somos lo más, y aquí todo lo demás está mal y nosotros estamos bien. No, nosotros también tenemos cosas que no andan tan bien.
¿Estamos escuchando al Señor? Esa es la oración en esta pandemia. Danos oídos para escuchar. Y lo que nosotros tenemos que hacer como congregación, también la tiene que hacer las demás iglesias alianza. Y las bautistas, y metodistas, y presbiterianas, y asambleas de Dios, y pentecostal. Y yo me pregunto, ¿están haciendo esa pregunta? Si no estamos haciendo esa pregunta, quizá no estamos captando que para algunos esta pandemia es una disciplina. No para todos quizás, pero tenemos que escuchar. Porque si no, puede venir algo peor todavía. Hasta que escuchemos. Bueno, lo dejo como una reflexión, ¿no es cierto? Muy bien, pastor. No hay ninguna pregunta más escrita. Ok. No Muy sé bien. si hay más que o hay tiempo, no sé, depende de usted. Hermanito, Sí, hermana Irma. sí, hermanito, buenas tardes. Buenas Gracias al tardes. Señor por su compartir la palabra. Realmente estoy estudiándolo, la vuelvo a repetir en la semana y Qué saco bien. mucha luz del Señor, ¿no? De lo que está hablándonos, de que por lo menos nosotros, si estamos en casa, bueno, de una manera u otra usar las redes sociales que están ahora más lo que nos comunica con los familiares, amigos. Y bueno, y usted lo menciona también, ¿no? Así que creo que es maravilloso el tiempo que Dios nos ha dado aquí en casa, ¿no? Y usemos también esa ayuda del Señor de poderle transmitir un versículo o un estudio al amigo, al familiar, que con eso también estamos correspondiendo el amor de nuestro Dios hacia Él, ¿no? Amén. Y veo, hermano, que cuando uno envía, sí, tiene contestación y eso te alegra tu corazón y te ayuda a ti también, te empuja a seguir, ¿no? Y bueno, hermano, eso es lo que he podido captar de cómo poder yo reedificar la iglesia, el templo del Señor, ¿no? Que es conmigo mismo también en mi vida, ¿no? Progresar y de servir totalmente al Señor, ¿no? Amén. Sí. Y ayudar a otros también. Por eso yo agradezco al Señor en esta tarde, hermano, por su gran estudio, juntamente con nuestros otros hermanitos que apoyan. Y bueno, hermanito, eso es lo que he podido captar, de poder servir Gracias. al Señor a través de las redes sociales, ¿no? Y quizás también, hermano, comprar también, creo que invertir también sería bueno, Sí. comprar libros espirituales, Biblias y enviarlos a nuestros amigos para que como ahora tanto tiempo pueden tener en sus casas y poder leer, y eso le va a ayudar a prepararse también ellos, ¿no? Amén. Bueno, manito, un saludo a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hermana Irma. Muy bien. Bien, hermanos, son las 5:24 minutos, así que tenemos el culto a las 6. Mejor paramos ahí para prepararnos para el culto. Muchas gracias por su presencia esta tarde. Que Dios nos ayude a todos a escuchar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas conforme el Espíritu Santo nos va hablando. Voy a pedir al hermano Manuel, por favor, que nos guíe en oración para terminar y pedir la bendición de Dios sobre el culto esta noche. Aprovechemos este tiempo, quizás si Dios pone en tu corazón, en tu mente algún amigo, familiar, vecino, para que pueda escuchar contigo la palabra esta noche a las 6, invítale, va a ser un mensaje evangelístico. ¿Ok? Manuel, guíenos en oración. Gracias, pastor. Gracias por el mensaje, muy desafiante. Servir, una forma de decir que amamos a Dios es a través de servirle, ¿no? Así que vamos a orar al Señor para que pueda poner ese sentir en nosotros o hacer despertar a nosotros ese sentir. Vamos a orar, hermano, vamos a poner nuestro rostro todos. Señor Dios Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos haces vivir en un tiempo de misericordias, un tiempo de, aún, Señor, de podemos gozar de tu gracia infinita. Día a día nos exhortas, nos hablas a través de tu palabra. Hoy nos has hablado palabra de exhortación, has hablado a nuestro corazón y, Señor,
seguro es un tiempo para analizarnos. Qué difícil, Señor, es seguro en estos momentos, decir para una persona, escuchar que ama a Dios y que nunca sirve al Señor. Y lo más triste, que es triste, es saber que ni siquiera nos interesa hacerlo. Padre, vemos que muchas veces esas cosas pueden traer disciplina para nuestras vidas. A veces también son la parte de lo que pasamos, pruebas lo que tú nos das. Eso queda en la evaluación, Señor, lo que tú puedas hacer, mover a través de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, permite que nos evaluemos cada uno personalmente, que nos evaluemos y que veamos cómo está nuestro corazón, cómo están nuestros caminos delante de ti. Hoy, Señor, es un tiempo para no solamente saber qué es lo que estamos haciendo, sino qué vamos a hacer ahora a partir de ahora. Gracias, Señor, por el tema de hoy, por la vida del pastor Alex, por la vida de los hermanos que están presentes. Y, Padre, prepara nuestro corazón para escuchar tus palabras. Dejamos todo esto en tus manos, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Gracias, Manuel. Estamos